Hola, José Antonio Fernández Gallardo, bienvenido a esta edición de Cigestur 2024. Buenos días, Rocío. Usted es profesor del área de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Córdoba Ujú. y hoy vamos a abordar un tema que, bueno, es pura actualidad, que son las viviendas de uso turístico. ¿Cómo valora el final de las concesiones de estas licencias a alojamientos con fines turísticos en Córdoba? Bueno, el fenómeno de la vivienda con fines turísticos, que ahora está muy de moda en todos los medios de comunicación, es un fenómeno que realmente, en mi caso, lo llevo estudiando desde el año 2017, 2018, es decir, cerca de 7 8 años. Y, y atendiendo a la pregunta de realmente en Córdoba lo que se va ahora a hacer a nivel de decreto del ayuntamiento es prohibir las nuevas licencias, lo que es en el distrito centro y en el distrito sur. ¿Cómo lo valoro? Yo creo que es positivo, sobre todo es positivo desde el punto de vista de que hay que parar para analizar el fenómeno. Me consta que el ayuntamiento ha encargado un estudio y que un poco de parte de esas previas conclusiones se está analizando que puede estar ocurriendo algo. Entonces, una manera de parar, oxigenarnos, reflexionar y ver un poco qué está ocurriendo. Y como medida cautelar, creo que es una buena decisión. ¿Y cuáles son esos barrios? Porque hablaba del centro, el sur, pero exactamente qué zonas, por una parte, han incrementado exponencialmente, más o menos desde 2017-2018, pues su tasa de alojamientos turísticos y como consecuencia también se han revalorizado sustancialmente, ¿no? Uh-huh. Como comentaba, yo llevo analizando el fenómeno desde el año 2017 y fue motivo de mi tesis doctoral. Y los datos con los que yo trabajaba en el año 17-18, con series mensuales reales de cómo fue el crecimiento de la vivienda turística del año 2016, ya se veía que principalmente los distritos donde más estaba creciendo la vivienda turística era sobre todo en el casco histórico, todo lo que era la mezquita catedral como epicentro. ¿Qué ocurría ya? Y ya se veía, de hecho son parte de las conclusiones que están publicadas en mi tesis doctoral, ya se veía que barrios como por ejemplo el Campo de la Verdad, que aún no tenía unos precios de mercado de vivienda aún muy altos, porque el distrito centro y sobre todo la zona de la judería ya sí se veían incrementados por el fenómeno, eran los que tenían mucho más potencial de crecimiento. ¿Por qué? ¿Por qué crece la vivienda turística? Porque hay detrás una persona, una empresa que entiende que puede ser una posibilidad de inversión. Entonces, la rentabilidad de la inversión depende de cómo tú compres ese bien, en este caso, cómo adquieres la vivienda, y luego el retorno que tengas vía renta. Y el Campo de la Verdad, todavía, lo que es el Distrito Sur, está cerca de la Mezquita Catedral, que como digo es el epicentro de Córdoba, a través de donde crece la vivienda turística, y aún los precios del mercado inmobiliario eran relativamente unos precios moderados. Claro, y esa proliferación de alojamientos turísticos, ¿cómo valora que ha incidido en el perfil turístico que llegaba el perfil del turista que llegaba a Córdoba, cuando me consta que desde grupos de trabajo, think tanks, lobbies y demás, se ha encaminado toda la acción a atraer a un turista de calidad, ¿no? ¿Cómo ha incidido ese modelo de alojamiento? Nosotros los investigadores, para hacer una reflexión sobre la pregunta que está comentando, nosotros nos gusta trabajar con datos y mira, un dato que es llamativo. Nosotros tenemos en Córdoba 7.000 plazas de alojamiento en hoteles. Uh -huh. En vivienda turística andamos ya en torno a 10.700, 10.800. Y en el último año se ha visto incrementado el número de plazas de vivienda turística en torno a 1.800, es decir, casi un crecimiento de un 21%. Si sumamos las plazas de alojamiento de hoteles con las plazas de vivienda turística, tenemos una capacidad en Córdoba ahora de en torno a 18.000 plazas, que si excluyéramos el fenómeno de la vivienda turística, estaremos dejando fuera a cerca de 10.800 turistas. Bien, ¿por qué te hago esta reflexión? Porque obviamente se ha producido un incremento exponencial y en muy poco espacio de tiempo de lo que es la llegada de turistas a Córdoba. Y obviamente eso digerirlo no es fácil. Entonces, pues obviamente eso ha permitido que los precios de los alojamientos turísticos pues también en determinadas fechas hayan tenido unos precios más bajitos y ha posibilitado también pues, bueno, que otro tipo
de perfil del turismo, porque hacía referencia a turismo de calidad, o también se habla mucho y hay algunas voces que son muy alarmantes con respecto a que si hay turismo de despedida solteros, que si tal. Pues bueno, un poco como que el abanico se ha agrandado mucho porque sí ha posibilitado que pudieran venir cerca de 10.000 turistas más al día, ¿de acuerdo? Bueno, y usted es especialista también en esa aplicación de inteligencia artificial al estudio del desarrollo turístico en la ciudad. ¿Con qué aplicaciones trabajan ustedes normalmente de inteligencia artificial y bueno, qué ámbito cubren o qué datos les facilitan habitualmente? Pues bien, nosotros, como comentaba, nuestro trabajo consiste en captar el dato, depurarlo, analizarlo y que nos ayude sobre todo a hacer previsiones y a sacar conclusiones. El uso de la inteligencia artificial en este fenómeno es muy enorme, ¿no? Desde el punto de vista, yo voy a hablar desde mi experiencia, directamente, por ejemplo, el análisis del dato, la vivienda turística es un dato que debe estar georreferenciado, porque cada vivienda está ubicada en un punto. Yo uso, por ejemplo, muchos sistemas de información geográfica, que con el uso de la inteligencia artificial generativa, pues nos ayuda mucho, sobre todo en la rapidez ahora con la que hacemos los análisis y en la ayuda que nos aporta la automatización de cómo se analiza el dato. Eso desde el punto de vista de, por ejemplo, para analizar simplemente cómo está creciendo la vivienda turística en Córdoba, ¿no? Desde el punto de vista, como comentaba antes, de estudio de rentabilidad, lo mismo nos permite hacer modelos de econometría espacial, que nos permite hacer previsiones y hacer de cómo puede ser la rentabilidad de una vivienda turística en el tiempo, ¿no? Y, por ejemplo, un estudio que también realizamos sobre cómo el fenómeno se puede, o más bien, cuál es la capacidad, por ejemplo, de acogida que tiene Córdoba, un distrito en concreto, para tener vivienda turística atendiendo a los criterios de turismo sostenible, ¿no? Los económicos, ambientales y sociales. Pues hay muchas variables que la IA nos permite hoy, datos que podemos captar a través de incluso, por ejemplo, que ahora también está muy de moda, desgraciadamente, por el fenómeno de la DANA, el programa Copérnico de la Unión Europea, que podemos captar datos que están datos directamente de satélite, que nos permiten captar datos, por ejemplo, pues como la calidad del aire o incluso la suciedad o ciertas cosas para analizar variables que nos ayudan a ver si en determinadas zonas, probablemente por el hecho de que haya más masificación turística o no, pues se están dando, ¿no? No podría decir una o dos cosas concretas porque es todo lo que seamos capaces de inventar con ello. Y de preguntar y de cuantificar, Y de preguntar, ¿no? sí. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición. Muchísimas gracias.